Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este episodio, ya el número 11 de nuestro podcast de tecnología, metodologías de desarrollo y de noticias del mundo de las tecnologías de información. Velemóvil es una empresa de tecnología experta en desarrollo de aplicaciones propias y para terceros, gestión de pruebas, consultoría tecnológica y de procesos y también de desarrollos de aplicaciones de realidad aumentada. Soy Jorge Bernal y os voy a acompañar de nuevo esta semana en este podcast. La realidad aumentada es una tecnología que nos va a permitir visualizar elementos virtuales integrados dentro de un entorno físico a través de un dispositivo tecnológico, añadiendo así una segunda realidad virtual, pero sin sustituir a la física tangible. La realidad aumentada se ha extendido enormemente en los últimos años debido a la versatilidad que ofrece para integrarse con eficacia en casi cualquier área. Las posibilidades de esta combinación, junto con el ingenio de los desarrolladores, están provocando que cada día se den a conocer nuevos usos y aplicaciones de la realidad aumentada. Además, la expansión del sector de la telefonía móvil y el hecho de que casi todas las personas puedan tener a su alcance en todo momento un dispositivo de última generación está abriendo un abanico de posibilidades para la tecnología de la realidad aumentada. Viendo un poco de historia, el término lo acuñó en 1992 un científico investigador, Thomas Caudell, mientras desarrollaba uno de los aviones más famosos del mundo, el Boeing 747. Caudell observó que los operarios que se encargaban del ensamblaje de la nueva aeronave perdían mucho tiempo interpretando las instrucciones y pensó qué pasaría si tuvieran acceso a una pantalla que les guiase durante la instalación. El invento en ese momento no triunfó, pero justo en ese momento nació el concepto de realidad aumentada. Y fue entonces, y no en el verano del 2016, cuando muchos creemos que nació contagiados por la fiebre de Pokémon Go, un videojuego que consistía en buscar y capturar diferentes personajes de la saga japonesa y que en su momento más álgido llegó a alcanzar hasta 45 millones de usuarios diarios activos. Pokémon Go, sin embargo, sí fue el que popularizó la realidad aumentada y la acercó al gran público, a todos los públicos. Pero por aquel entonces ya había muchas empresas de muy diversos sectores, tanto en sanidad, educación, arquitectura, servicios, retail, etc., que la empezaban a utilizar con el objetivo de crear experiencias de valor para sus clientes. Muchos confundimos la realidad aumentada con la realidad virtual. ¿Y en qué se diferencia? Pues a pesar de estar entrelazadas, plantean revoluciones diferentes. Mientras que la realidad virtual permite crear un mundo virtual desde cero con todo lo que nosotros queramos y nos imaginamos, pero al final es un mundo fantástico, la realidad aumentada lo que hace es agregar elementos virtuales, que puede ser información adicional en forma de gráficos, imágenes, a lo que es nuestro mundo real. Las aplicaciones de la realidad aumentada son tan innumerables como sorprendentes, desde permitirnos saber cuál es el estilo arquitectónico del edificio que tenemos delante, a darle vida a un cuadro de Monet en un plano diferente, o poder visualizar el informe de un paciente durante una operación. A continuación vamos a escribir algunos de los ejemplos donde se puede aplicar o ya se aplica la realidad aumentada. En medicina, por ejemplo, en cirugía puede permitir que un cirujano consulte el historial del paciente, las radiografías, ecografías, tomografías, etc., o otros estudios realizados, o incluso información de operaciones previas similares antes o durante la cirugía que se esté realizando, permitiendo tener una ayuda y una información en tiempo real que nos permitan, en casos críticos, el poder actuar de una manera con conocimiento mucho mejor. En deportes, ya hace mucho tiempo, los corredores o los ciclistas pueden ejecutar rutas específicas sobre máquinas conectadas a la realidad virtual que puedan realizar sus rutas, en las cuales no solo va viendo el recorrido con unas gafas de realidad aumentada y se tienen bicicletas o cintas de correr que van interpretando y van generando las condiciones reales, pues las cuestas, las bajadas, etcétera, para que el
la realidad aumentada sea mucho más real. Los corredores de Fórmula 1 o de rallies disponen de simuladores que ven el recorrido totalmente real, donde pueden encontrarse hasta los baches que tienen. En educación, por ejemplo, la presencia de estas nuevas tecnologías en el sector educativo está creciendo y la realidad aumentada es una de ellas. Podemos integrar vídeos, sonidos o animaciones 3D que van a servir de material de apoyo para los más pequeños, que pueden disfrutar de este aprendizaje de una forma más eficaz gracias a este tipo de contenidos. Por otro lado, la realidad aumentada va a permitir mejorar la instrucción de un personal que tengamos en la empresa cualificado, como por ejemplo un cirujano, ya que puede obtener adicional sobre las acciones que realiza mientras opera un paciente. O un trabajador de una cadena de montaje va a ver los elementos que van a poder ayudar a hacer más eficaz y productivo su flujo de trabajo. O hay muchos museos que ya están implementando elementos 3D y paneles de información a través de realidad aumentada, de forma que la experiencia de los visitantes va a ser mucho más interactiva. A nivel turismo, la realidad aumentada va a permitir mejorar la experiencia de los visitantes de una ciudad de un punto de interés a través de la integración del contenido visual o sonoro que va a proporcionar información sobre la localización en la que se encuentran. También puede llevar a cabo una reconstrucción digital de elementos históricos deteriorados como edificios o estatuas. Por ejemplo, no eres capaz de imaginarte cómo eran hace 2000 años unas ruinas celtíberas. Pues gracias a la realidad aumentada puedes visualizarlas en 3D, totalmente integradas dentro del entorno, sin necesidad de dañar el yacimiento. Por otro lado, las aplicaciones de navegación GPS son usadas a diario por muchas personas, pero el uso de realidad aumentada permite facilitar el trayecto hasta nuestro destino, proporcionándonos directrices visuales más precisas. Hay ejemplos, por ejemplo, Wiki2Drive es un navegador GPS que hace uso de la realidad aumentada para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. O incluso cuando se llega a una catedral, poder ver los diferentes elementos arquitectónicos, ver su explicación con vídeos, explicando la evolución a lo largo del tiempo en la construcción de la catedral, o incluso se puede llegar a realizar un Vía Crucis virtual dentro de la propia catedral, mostrando los diferentes misterios y poder ir viendo todos los datos. O incluso ya se está utilizando traducciones automáticas. Un sistema de realidad aumentada va a permitir, simplemente enfocando los textos, que estos se traduzcan a tu idioma en tiempo real. Imagínate en Tokio, Shanghái o Moscú, donde ni siquiera utilizan el mismo alfabeto, los mismos caracteres. Este sistema te va a permitir enfocar los textos a traducir y automáticamente poderlos ver en tu propio idioma, lo que puede simplificarte moverte por una ciudad en transporte público. O algo que nos ha ocurrido a todos los que viajamos, llegar a un sitio, tener el menú en el propio idioma y no saber realmente qué es lo que viene en la carta, pues simplemente enfocando te va a permitir y te va a traducir el menú en tiempo real, con lo cual vas a saber qué es lo que comes. En arquitectura, interiorismo, va a permitir ver cómo va a quedar tu casa, por ejemplo, antes de construirla en la misma ubicación que la quieres construir, o ver por dónde va a dar el sol cada hora, o dónde poner la piscina donde más luz le dé a lo largo del tiempo. O sea, te va a permitir poder ver los elementos incluso antes de construirlo. O ya una vez construida la casa, poder ver cómo amueblarla, pintarla y cómo quedarían los muebles distribuidos en la casa. Muchas veces cuando vas a comprar o arrendar una casa no sabes cómo quedaría una cama king size en el dormitorio, si hay espacio o no, te podrías mover, o si le puedes añadir las mesillas de noche al lado o no. Ese tipo de tecnología te permite que cuando vas a ver la casa poder verlo incluso con los muebles que quieres poner. O ver si cabe la televisión que tienes de 65 pulgadas en el mueble o en el salón. De hecho, ya hay empresas como IKEA, que ha sido pionera en el uso de realidad aumentada en sus catálogos y han tenido una relación de público muy positiva. Los usuarios pueden ver el catálogo, escanear el producto que les gusta con su smartphone y apuntar al lugar donde les gustaría colocar el mueble dentro de su hogar. Y se tiene una imagen a escala del mueble virtualmente sobre la imagen de la habitación.
y el consumidor puede ver en su pantalla, en la del teléfono, en el smartphone, cómo va a quedar el producto dentro de su casa. Otra de las áreas donde se puede implementar es la publicidad. La realidad aumentada permite crear campañas de publicidad creativas y eficaces, donde el espectador pueda convertirse en un protagonista. Hay ejemplos. En 2012 una compañía zapatera llevó a cabo una campaña publicitaria donde los usuarios se podían probar los zapatos a través de una aplicación de realidad aumentada y podían verse cómo les iba a quedar los zapatos en ellos mismos. O se puede generar publicidad específica según vas caminando por un centro comercial de elementos específicos según tus gustos particulares y tu historial de compras, de forma tal que puedas ver la publicidad y en un momento determinado, si es necesario, una explicación exhaustiva del artículo que vas a comprar, solo con situarte delante del mismo. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una aplicación que permite escanear productos, folletos o anuncios con el móvil para iniciar experiencias interactivas en pantalla. Hasta ahora las campañas de publicidad se basaban en publicar y esperar a ver qué pasaba, pero no había forma de saber exactamente cuál era el impacto. Ahora la tecnología va a facilitar una alta precisión para ver cómo los consumidores van a interactuar con la campaña. Otra de las áreas, la industria, el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada en el ámbito industrial también está creciendo, ya que ayudan a mejorar la productividad de los ciclos de trabajo. Por ejemplo, hay algunas compañías que están desarrollando aplicaciones que ayuden a los trabajadores de una cadena de montaje. De esta forma, los empleados van a poder obtener información adicional sobre las acciones que llevan a cabo. Este mismo sistema también se puede implementar, por ejemplo, para reparaciones de vehículos en maquinaria industrial, ya que la aplicación puede mostrarnos toda clase de avisos sobre las piezas deterioradas, o incluso nos puede llegar a mostrar contenido visual en 3D sobre cómo llevar a cabo la reparación o sustitución de esos elementos. Con lo cual, por ejemplo, para todas las compañías, todos los talleres, etcétera, no necesitan enviar a los técnicos a formarse a las casas centrales, etcétera, sino estos mismos sistemas les pueden ayudar y si tienen que hacer cualquier reparación van a poder ver cómo hacerla en tiempo real, ¿vale? Y el propio sistema les puede ir mostrando cómo montar o desmontar las piezas. Otra de las aplicaciones dentro de la industria es la visualización previa de diseños industriales o de construcciones, lo que puede llevar a cabo una previsualización de cualquier elemento de una forma digital, sin necesidad de tener que crearlo en un mundo real. Por ejemplo, Volkswagen y Bosch son pioneras en incorporar a sus procesos productivos y maquinarias la realidad aumentada. Los nuevos dispositivos guían a los trabajadores en sus misiones con una mayor precisión y eficiencia. Otra de las áreas es el mundo del entretenimiento. Los recientes avances en el desarrollo de aplicaciones móviles han posibilitado la creación de videojuegos de realidad aumentada, donde el usuario va a interactuar con el medio real que les rodea. Todos hemos oído hablar o hemos jugado a Pokémon Go. ¿Y cuántos millones de personas han jugado a este juego que ha terminado popularizando la realidad aumentada? Además, la realidad aumentada va a permitir llevar a cabo el desarrollo de videojuegos de gamificación que pueden apoyar el aprendizaje. Otra de las áreas donde se utiliza es el mundo de la fotografía. En fotografía, por ejemplo, ya hay aplicaciones, Photopills es una de ellas, que me va a permitir planificar y visualizar las fotografías antes de realizarlas. Puedo ver por dónde va a salir el sol o la luna, desde qué posición o con qué tamaño van a estar dentro de la fotografía para poder realizar una composición incluso días antes de que vaya a realizar la foto. Puedo ver, por ejemplo, si va a haber un eclipse, dónde va a estar la luna el día del eclipse en cada momento y la puedo situar en una posición determinada, encima de un campanario o dentro del hueco que puede dejar un edificio, etcétera, o una ventana para dejarlo mucho mejor y me va a indicar la distancia, la posición que tengo que estar ese día para poderlo hacer. Dentro del mundo de la moda es un ámbito que ya se usa con realidad. Nos va a permitir probar ropa virtualmente y ver cómo nos queda, o también ya hay dispositivos de realidad aumentada en el terreno de la óptica para probarnos gafas, o podemos ver también cómo nos queda un maquillaje. A nivel gobierno,
Puede, por ejemplo, pasar por delante de organismos de gobierno, indicar el horario de atención, teléfonos de contacto o avisar, por ejemplo, las fechas de pago de impuestos, etc. Dentro del comercio online nos va a permitir que el usuario pueda probarse los artículos que quiera comprarse, como ropa, maquillaje o cualquier otro elemento. Muchas veces vemos las fotografías con modelos, etc. A ellas, los modelos, siempre les queda bien la ropa, pero con esto podemos ver exactamente cómo nos queda a nosotros. Estas son solo algunas de las ideas o aplicaciones que tiene la realidad aumentada, pero realmente el uso que puede tener está dentro de tu cabeza y de lo que se te pueda ocurrir. Nosotros ya hemos desarrollado varios proyectos en el mundo de publicidad, del entretenimiento, de la educación y del turismo, entre otros. Y no solo es dentro de eso, podemos ver ventajas que tiene el uso de la realidad aumentada dentro de las empresas. Al final, la realidad aumentada es una tecnología que va mucho más allá del puro entretenimiento. Es una tecnología transversal. Hay mucha gente que identifica la realidad aumentada con los videojuegos, debido sobre todo a lo que hemos hablado del Pokémon Go. Otra de las cosas que la relaciona con el mundo del entretenimiento es la confusión que hay con las tecnologías como la realidad virtual, que está más orientada al entretenimiento, aunque ya hemos dicho que son conceptos diferentes. Es cierto que sí, que se puede utilizar como un mecanismo de entretenimiento más, mediante el desarrollo de juegos que van a mezclar un mundo virtual con el mundo que nos rodea, como por ejemplo las escape rooms, que combinan la realidad con contenidos invisibles o virtuales. Pero su uso se puede aplicar también en cualquier sector que haya que dar indicaciones al usuario, a un cliente, a un visitante, a un trabajador, etc., para realizar alguna acción concreta, incluso reduciendo el tiempo de ejecución del mismo. Pensemos, por ejemplo, en el turismo, donde podemos guiar a un visitante a lo largo de los diferentes sitios de interés del municipio, o en un museo, donde podemos guiar a una persona obra por obra en las exposiciones, dando información sobre la misma. Otro de los usos aplicados puede ser la reparación o mantenimiento de maquinaria de gran complejidad. Mediante una aplicación de realidad aumentada podemos guiarles sobre los componentes a revisar, no solo en un componente o en un motor determinado, sino en una instalación completa y compleja. Algunos de los sectores que se pueden beneficiar de la tecnología son automoción, aeronáutica, la fabricación en general, obra civil, diseño industrial, medicina, defensa y un largo etcétera que se podría estar un montón de tiempo definiendo. Otra de las áreas que va a ayudar dentro de una empresa es ayudar a formarse mejor y más rápido. El proceso de aprendizaje puede ser mucho más eficiente si se hace de una forma mucho más entretenida, divertida o de una forma que permita visualizar de forma clara el objeto de estudio. La memoria visual normalmente es mucho más receptiva que el aprendizaje de texto, el aprendizaje leído. Por ejemplo, en un colegio los alumnos podrían aprender la anatomía del cuerpo humano identificando cada una de las partes del cuerpo y presentándoselas delante o encima de un compañero. O, por ejemplo, dentro de enseñanzas como técnico en electricidad, donde se podrían identificar los componentes de un cuadro eléctrico. O en automoción, montando las partes a revisar de un vehículo. O en la construcción de aviones, los detalles de un avión o identificar cada una de las partes del avión o del motor. En cualquier empresa al final hay procesos de formación que pueden ser más simples o más complejos que son parte de la evolución de cualquier trabajador. Y gracias a esa realidad aumentada se pueden hacer cosas como, por ejemplo, identificar los componentes dentro de cualquier posible escenario, incluir checklists o pasos guiados para realizar alguna tarea determinada, o incluir preguntas de un examen o de un proceso de formación relacionadas con el elemento en cuestión a la pregunta. Podemos presentar la pieza de la que queremos ver, ir mostrando componentes o ir mostrando comportamientos y que la persona pueda indicar qué es lo que ocurre o qué es lo que tendría que hacer en una casuística determinada. También lo puedo aplicar para temas de información, localización y accesibilidad. Por ejemplo, en interiores se puede facilitar a los usuarios recorrer el interior de unas instalaciones sin perderse. Pues piensa, por ejemplo, en el aeropuerto, un sistema que nos lleve a la puerta de la que sale nuestro avión de una forma sencilla, indicando además a la hora que hay que estar en la puerta y el tiempo que nos queda para llegar. O en el mismo aeropuerto, donde está el mostrador de check-in de la compañía aérea con la que viajamos. O si vamos a un museo, ver una exposición determinada y hacer el recorrido, por ejemplo,
de una forma cronográfica. O en un centro comercial, ¿cómo puedo llegar a una tienda determinada? ¿O cómo puedo llegar al baño donde se encuentra? O dentro de un supermercado donde se encuentra un artículo determinado, y cientos de casos similares. Otro de los casos puede ser cuál es la ruta de evacuación más cercana, haciendo más seguro visitar espacios cerrados desconocidos. O un sistema de inclusión para los discapacitados, indicando cuál es la ruta de accesibilidad que tienen que seguir para llegar a un sitio determinado. Otro de los puntos importantes que nos puede ayudar dentro de la empresa es a una reducción de costes y a una optimización de tareas. Hay multitud de tareas de una empresa que se pueden optimizar fácilmente mediante el uso de realidad aumentada. Algunos ejemplos: en la instalación de campos de energía eólica o de antenas de telefonía, o en la construcción de grandes superficies, los operarios, los trabajadores, van a poder encontrar una forma rápida y sencilla donde tienen que realizar su trabajo. Y una vez identificado el lugar, se les puede mostrar las tareas que tienen que realizar allí, o mostrar un checklist de esas tareas a realizar en tiempo real. Todo esto va a conseguir una reducción de costes, de pérdidas de tiempo. O, por ejemplo, también podemos ayudar a los trabajadores a buscar artículos en un almacén y en qué estantería exacta se van a encontrar, en vez de tener que buscarlo como se hace en la actualidad, de una lista de papel, identificar en la estantería y andar buscando dónde se encuentran. Todas estas funcionalidades descritas son, al final, atajos para poder realizar el trabajo que tenga asignado una persona. La realidad aumentada va a permitir crear estos atajos de una forma sencilla y, por tanto, ayudar a optimizar las tareas y reducir lo que son los costes de operación. Otra área muy importante donde se puede incluir la realidad aumentada es en la comunicación y en el marketing experiencial. La realidad aumentada va a representar un nuevo canal de comunicación con los clientes, visitantes o consumidores. Se van a poder desarrollar soluciones que permitan al usuario interactuar en tiempo real con la información que le rodea, estableciendo una comunicación de alto valor entre el producto y el cliente. La realidad aumentada se va a valer del entorno físico real para introducirlo en la experiencia final del usuario, siendo útil para generar acciones completas sobre el terreno, utilizando lo que rodea al usuario como paredes, suelo, muebles, carteles, escaleras, mesas, cualquier otro elemento. Por eso, la realidad aumentada puede ser una gran aliada para crear sorprendentes campañas de marketing experiencial en la calle, proporcionando información sobre los elementos que nos rodean, o para mejorar las técnicas y posibilidades de venta de los comerciales. Por ejemplo, una de las mayores innovaciones que permite la realidad aumentada es la interacción con escenas completas de nuestro entorno. Podemos generar mapas 3D de diferentes estancias y localizar al usuario en estas estancias, generando rutas para guiarle en los interiores, identificar elementos o mostrar elementos específicos como la salida, como hemos dicho, las salidas de emergencia más cercana o donde se encuentran los sanitarios más próximos. En casos como los que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, un decorador de interiores, una empresa de reformas, puede mostrar cómo va a quedar el trabajo de sus clientes antes de empezar a realizarlo, permitiendo que el cliente tenga una idea más clara de cuál va a ser el resultado final. También va a permitir un aumento de ventas en tiendas y centros comerciales. A través de la realidad aumentada, los clientes van a poder interactuar con cada uno de los productos de la tienda, haciendo que pasen más tiempo dentro de la misma. Hay estudios que indican que cerca de la mitad de los clientes pagarían más por un producto si pueden tener una vista del mismo con realidad aumentada, ya que les permite tomar mejores decisiones ahorrando tiempo. Hay muchas veces que nos acercamos a un vendedor de la tienda, por ejemplo, para que nos explique las características de un aparato determinado, por ejemplo, un televisor, y compararlo con otro u otros que estén en la tienda. Muchas veces nos ocurre, oye, cuál es mejor, etc. Y hay muchos centros comerciales donde los vendedores tampoco tienen mucha experiencia en los temas y lo único que hacen es mirar las características, los precios o incluso recomendarte
la que más margen les dé a ellos. Esto nos va a permitir ver las características, compararlo con otros, acceder a toda la información, etc. Podemos personalizar esta información indicando el precio, las características, o incluso, hay muchas veces que ocurre, es el ver, yo puedo ver dentro de una tienda y ver ya si hay talla de mis zapatos que quiero comprarme en la tienda, e incluso ver si esos zapatos que no hay de mi talla en la tienda, en qué tienda está y poderlos reservar en ese momento. Eso lo que nos va a hacer es tener clientes más satisfechos y poder recuperar parte de esos clientes que se han ido derivando a las tiendas en línea por la facilidad de compra, haciendo que por esa diferenciación que estamos haciendo en la realidad aumentada, los clientes vuelvan a la tienda en vez de perderlos como estamos con las tiendas virtuales o las tiendas online. Y finalmente podemos ver cómo quedaría un artículo en su estado final, mostrando lo opuesto, si es una ropa o un maquillaje, o en la ubicación final, si son elementos como un aire acondicionado, ¿vale? O miles de ejemplos similares. Y finalmente, lo que nos va a permitir es destacarnos de la competencia. Si vamos, por ejemplo, a visitar clientes o participar en un evento, en una feria, muchas veces pensamos cuál es la mejor forma de captar la atención de los clientes para que puedan ver tus productos dentro del tiempo, el entorno y a su tamaño real. Esto nos va a permitir organizar una demostración in situ y de una forma original e interactiva, lo que nos va a permitir atraer mucho más personas que vean nuestros productos. El contenido que tengamos se puede ofrecer mediante la realidad aumentada, siendo mucho más dinámico, más interactivo y posibilitando al cliente tener mucha más información accesible que cualquier formato físico que podamos entregarle, como un catálogo o un tríptico. Y además va a generar mucho más interés y el cliente va a recordar esa experiencia vivida, lo que va a hacer que tu marca y tus productos van a destacar de la competencia. Con esto terminamos el episodio de hoy sobre realidad aumentada. Si necesitas algún desarrollo de realidad aumentada, primero plantéate qué es lo que quieres y hasta dónde quieres llegar, y si tienes una idea, nosotros te la desarrollamos. Te agradeceríamos que nos puntuaras con 5 estrellas en iTunes, iVoox, Spreaker o la plataforma que estés utilizando para escucharnos, lo que nos va a ayudar a posicionarnos mejor y con eso poder hacer crecer este podcast y poder seguir ofreciéndote esta información. Si tienes cualquier comentario, déjalo en la plataforma que te guste o que estés utilizando, en las notas del podcast, y podremos ver y hacer esos comentarios y discutirlos en los siguientes programas. También puedes acceder a nuestra página www.belemobile.com para acceder a podcasts anteriores o a información que tenemos en nuestro blog o ver los productos y servicios que proporcionamos. Y finalmente, con esto me despido hasta la semana que viene, en la que, como cada lunes, estaremos de nuevo con vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.